En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que tengo que desarrollar en el marco de estas jornadas hospitalarias es el de la dignidad humana, fundamental, como es lógico, para quienes tratan diariamente con personas que sobrellevan duros sufrimientos. El Catecismo de la Iglesia Católica, que debe ser un punto fundamental de referencia para todos los cristianos y no solo para ellos, afirma en el número 362 que la persona humana, ser a la vez corporal y espiritual, es creada a imagen de Dios. En su aparente simplicidad, esta formulación contiene lo más alto que puede decirse en favor de la dignidad del hombre. Dice, en efecto, creada a imagen de Dios, ad imaginem Dei creata. La expresión refleja la versión latina de la Biblia, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, pasaje de Génesis 1:26. Tanto la versión latina como las diversas traducciones se expresan usando alguna preposición en la medida en que la lengua lo permita. Ad, en latín, ad imaginem. A, en español, a imagen, lo mismo en francés. In, en inglés. Nach, en alemán. Todas evitan decir, en cambio, imago Dei est, es imagen de Dios. Santo Tomás explica este hecho, esta elección, no usar para el hombre habitualmente es imagen de Dios, sino es a imagen de Dios, como dice la versión latina del texto bíblico, explicando que en el enunciado latino, ¿no?, es imagen de Dios, alude a una réplica perfecta de un ejemplar, por lo cual, dicho de Dios, solo se aplica estrictamente hablando al Verbo eterno. Solo Él es imagen perfecta de Dios. Y así lo emplea, por ejemplo, San Pablo en 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15. Aunque también existe alguna excepción. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:7 dice que el hombre es imagen de Dios. Pero se entiende por el contexto que usa esta expresión como se entienden los otros pasajes cuando se dice a imagen de Dios. Para referirse en cambio a la criatura humana, al ser humano, dice Santo Tomás, se prefiere el giro ad imaginem, a imagen, ya que en latín esta formulación sugiere un movimiento de aproximación y por consiguiente también una diferenciación entre aquello que es a imagen de y el ejemplar del cual es a imagen de. El hombre, a diferencia del Verbo eterno, no es imagen perfecta de Dios, sino hecho a su imagen como una suerte de imagen dinámica que puede perfeccionarse cada vez más, lo que de hecho ocurre cuando recibe la gracia divina. Y sobre todo en la visión beatífica. Por eso no puede decirse nada más grande de la persona humana que esta expresión, que es a imagen de Dios. Quiere decir que es un ícono, si bien perfectible, del Creador, que es el ser perfectísimo, el ser por esencia. No nos debe extrañar así que el catecismo insista en diversos lugares sobre la misma idea. Por ejemplo, en el número 1700. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza radica principalmente en su alma espiritual, inteligente y volitiva y por tanto libre. Pero es persona no solo en su alma, sino en la totalidad de su alma y cuerpo, porque es una unidad sustancial de alma y cuerpo, como dice también el mismo catecismo. En el número 364 dice, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios
Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. También dice el Catecismo, número 1706, el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana, porque el obrar moral muestra que la persona es libre y por tanto pone en evidencia que es un ser dotado de inteligencia, voluntad y libertad para hacer el bien, aunque tenga también el riesgo de hacer el mal. Parte de esa dignidad es también su destinación eterna, que le viene precisamente por el hecho de ser hecha a imagen de Dios y por tanto destinada a alcanzar su fin y perfección solo en Dios. Dice el Catecismo en el número 1710, dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Y cita la Gaudium et Spes número 15. Por esta dignidad, la persona humana es sujeto de derechos y debe ser respetada. Pero también esa dignidad le impone obligaciones, en particular la de obrar con rectitud moral. Dice el Catecismo en el número 1780. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Y en el número 1790, la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de la conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Con mucha razón, decía San Pablo VI, ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana. Esto lo encontramos en una catequesis, una audiencia general del año 1968. En nuestro tiempo se habla mucho de la dignidad y del valor único y trascendente de todo ser humano. Ha sido objeto incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948. Pero no solo hay un largo trecho entre lo que va del papel y de la declamación a los hechos concretos, sino que incluso sobre los mismos conceptos vertidos en las declaraciones suele haber malentendidos y contradicciones. En efecto, no todos entienden lo mismo cuando hablan de la persona humana, de Dios, de imagen de Dios, de dignidad, de derecho, de inviolabilidad, etc. Y aun cuando a veces se entiende lo mismo, no todos están dispuestos a guiarse por la ley, sea esta ley humana o ley divina. De ahí que las cosas sean en la práctica muy enredadas y oscuras, sobre todo en este tema. Trataremos al menos de dar los fundamentos de la doctrina cristiana y de presentar por eso el estado actual del problema. Comencemos recordando que cuando hablamos de dignidad, podemos referirnos a la dignidad ontológica, moral, social o existencial. La dignidad ontológica es la que viene por el ser, por el hecho mismo de participar del acto de ser de la manera en que participa el ser humano, es decir, a su imagen, capaz de Dios, es decir, capaz de conocerlo y amarlo. Todos los seres creados son queridos por Dios, existen porque son queridos. Pero mientras los demás seres son queridos por Dios para el hombre, como dice de hecho el Génesis, para que domine sobre ellos y los someta, ¿no? El hombre, en cambio, es querido por sí mismo. Dice la Gaudium et Spes en el número 24, lo repite el Catecismo en el 1703, el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Por esta razón, esta dignidad ontológica no puede ser nunca eliminada y permanece en cualquier circunstancia en la que puedan encontrarse los individuos concretos.
Tenemos luego la dignidad moral. Esta alude al ejercicio de la libertad por parte del hombre. Siendo libre, el hombre puede obrar bien o mal, según su conciencia o contra ella. Cuando obra contra la luz de su conciencia, se comporta de modo indigno a su persona. No obra como quien es reflejo de ese Dios bueno y perfecto que lo ha creado. Obra, en cambio, dignamente cuando obra libremente el bien. El hombre puede, por tanto, perder de algún modo su dignidad moral sin perder al mismo tiempo la dignidad ontológica. Precisamente obra indignamente porque conserva la dignidad ontológica y actúa en contra de ella. El arrepentimiento y la conversión pueden devolverle precisamente la dignidad moral al que la ha perdido. Luego tenemos la dignidad social, que alude a las condiciones en las que vive una persona. Una persona tiene dignidad social cuando vive en una sociedad que procura el bien común y le da lo que necesita, saber, paz, educación, acogida, etc. Pero hay muchas personas que viven en condiciones sociales indignas de su dignidad ontológica. Por ejemplo, porque viven en pobreza extrema o miseria, en el abandono y el olvido, en situaciones de injusticia, de guerra u otro tipo de violencia, sin posibilidades de educación, etc. Análogamente se diga de la última acepción, que es la dignidad existencial, que se refiere al modo en que lleva su propia vida una persona. Una existencia indigna es la que rebaja a la persona o la esclaviza, como es el caso de las que viven sometidas a adicciones o a modos de comportamiento, valga la redundancia, indignos. Puede relacionarse esta dignidad existencial en parte con la dignidad moral, porque estos comportamientos pueden ser en algunos casos consecuencias de malos comportamientos morales, por ejemplo, del libre ejercicio de la prostitución, de la adicción voluntaria a las drogas o a la pornografía. También puede relacionarse con la dignidad social, porque puede ser consecuencia de la convivencia social, el haber nacido en esclavitud o haber sido esclavizado contra su voluntad, el estar sometido a situaciones degradantes, etc. Es decir, todas estas dimensiones están relacionadas entre sí, pero la fundamental y la base de todas es lo que hemos llamado la dignidad ontológica, que, como ya dije, nunca se pierde, ni aun cuando uno obra moralmente de forma indigna, cuando uno está en una situación social indigna, cuando uno lleva una existencia de hecho indigna. La dignidad ontológica siempre permanece. El fundamento filosófico de la dignidad humana está expresado en la definición de Boecio sobre la persona como sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Es la famosa expresión que se suele citar cuando se habla de estos temas, al menos desde el punto de vista metafísico. La dignidad ontológica o metafísica, por lo tanto, le viene al hombre por ser sustancia individual, es decir, es un sujeto que, habiendo recibido la existencia de Dios, subsiste, es decir, ejerce la existencia autónomamente. Él no es un accidente o un apéndice de otras cosas, como puede ser una sociedad, sus padres, ¿no? Alguien que lo ha traído a este mundo, sino que una vez llamado a la existencia, subsiste. Es, por lo tanto, una sustancia individual. De naturaleza racional, añade Boecio, expresión que alude a la capacidad cognitiva como volitiva, las dos cosas, cognitiva y volitiva, del hombre, y también a las capacidades corporales íntimamente relacionadas con su conocimiento y su voluntad, porque el hombre conoce y ama humanamente, es decir, en una naturaleza que es alma y cuerpo. Esta naturaleza humana, que es el principio del obrar humano, no ha sido creada para el mismo hombre. Es un don que ha recibido y que puede y debe cultivar y enriquecer. Es lo que hace mediante el ejercicio auténtico de su libertad.
En este sentido se puede decir, metafóricamente, que la persona humana se genera a sí misma, es decir, es padre de sí mismo. De hecho, esta expresión la han usado algunos padres de la Iglesia. En realidad, no está refiriéndose a la persona misma, sino a la personalidad. Somos parte de nuestra personalidad, es decir, las modificaciones accidentales que introducimos en nuestra persona, nuestros caracteres accidentales, nuestras virtudes, nuestros vicios que nos determinan y nos realizan como personas. Somos personas, pero evidentemente de alguna manera determinada, ¿no? Somos padres entonces de esas determinaciones que introducimos en nuestra autoeducación. Pero incluso en quien no puede utilizar estas capacidades, como el niño antes de llegar al uso de razón, o el enfermo mental, el discapacitado profundo, en quien ha perdido su conciencia porque está en un estado de agonía, de decrepitud física, ¿no? En todos estos, la persona igualmente subsiste como sustancia individual con toda su dignidad inalienable. A la conciencia de la dignidad singular del ser humano, el mundo antiguo, que no gozó de la revelación divina, llegó paulatinamente. Muchos de los pensadores más serios destacaron la singularidad del hombre, único dotado de razón y capaz de hacerse responsable de sí mismo y de los demás seres del hombre. Por ejemplo, Cicerón subrayaba que la naturaleza humana aventaja a la del ganado y a las restantes bestias, como dice en su obra sobre los oficios. Pero igualmente, estamos muy lejos de la idea de la dignidad de toda persona humana más allá de cualquier circunstancia, y por eso vemos actitudes en muchos de estos grandes pensadores muy negativas, por ejemplo, respecto de los enfermos, de los que nacen deformes, de los ancianos, de los esclavos, etc. En cambio, encontramos las expresiones más sublimes de la dignidad humana, igual para todos los hombres sin excepción, desde los textos más antiguos de la revelación judeocristiana. Ya hemos aludido al citar el Catecismo el pasaje del Génesis. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Ya aquí, los primeras páginas de la Biblia, queda claro que el ser humano tiene una cualidad que lo hace irreductible al resto de la creación. De ahí que solo en la mujer, es decir, otro ser humano, en este caso el sexo complementario, el varón haya una ayuda adecuada, esto es, un ser con quien poder establecer una relación de igual a igual, de amistad, en este caso de amistad conyugal. El pasaje bíblico hace notar que ambos, el varón y la mujer, son hechos a imagen de Dios. Por esta similitud divina, su dignidad es sagrada e inviolable, como aquel del que fueron hechos a imagen. Esta noción se repite y desarrolla en toda la revelación. La reencontramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, donde Dios es un Dios que interactúa con los hombres y solo con ellos, escucha el clamor de los pobres, ve la miseria de su pueblo, cuida con misericordia de los oprimidos, etc. En el Deuteronomio, Dios resalta la dignidad de todo hombre con un favor particular por los más débiles, el huérfano, la viuda, el extranjero. Se puede leer pasajes como el de 24:17. Los profetas denuncian insistentemente la injusticia contra los más desvalidos. Amós, por ejemplo, reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables. Amós capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia. Es célebre el pasaje del capítulo 10. Ay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones vejatorias para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo.
Encontramos la misma enseñanza en la literatura sapiencial. El Sirácida equipara la opresión de los pobres con un asesinato. Dice en el capítulo 34, versículo 22. Mata a su prójimo quien le roba el sustento, quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. En los salmos Dios exige la defensa de los débiles y necesitados. Por ejemplo, el Salmo 82. Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo perfeccionará esta enseñanza, mostrando en su misericordia y compasión con todos los hombres, que incluso quienes han perdido de algún modo la dignidad moral por sus vicios, no carecen de lo que nosotros hoy en día llamamos dignidad ontológica. Por eso predica, hace el bien, busca a los que su sociedad descarta por indignos. Por ejemplo, se dirige a los recaudadores de impuestos, Mateo 9, a las mujeres que viven moralmente mal, Juan 4, la samaritana, a los niños, Marcos 10, a los leprosos, que debían vivir marginados de la sociedad, a los enfermos, a los extranjeros, a las viudas. Él mismo se identifica con todos estos y los llama sus hermanos más pequeños. Por ejemplo, en Mateo 25:40, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En el lenguaje bíblico los pequeños no son los niños por edad, ¿no?, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, los pobres, los marginados, los ignorantes, los enfermos. Además anuncia a Jesucristo que a su regreso como juez al final de los tiempos, juzgará en función del amor al prójimo, que consiste, lo dice él, en asistir al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, con los cuales él mismo se identifica. Todo esto está en el pasaje famoso de Mateo 25, versículos 34 al 36. Para Jesús, el bien hecho a todo ser humano, independientemente de los lazos de sangre o religión que nos unan o no nos unan con esas personas, ese es el único criterio de juicio. Y esto no cambia ni siquiera en el caso de que el necesitado sea un enemigo, como lo pone de manifiesto la parábola del buen samaritano. Estas ideas fueron estimulando la reflexión sobre la dignidad de la persona humana, abriéndose camino poco a poco en un mundo que aceptaba como natural la guerra entre los pueblos, la esclavitud de los vencidos, las deportaciones masivas, la disponibilidad total de los que carecían de poder, como los esclavos, los ancianos, las mujeres y los niños, porque ese era el mundo, incluso en su punto más culminante de la civilización grecorromana. Los padres de la Iglesia fundaron la antropología cristiana, purificando por eso las intuiciones de los grandes filósofos paganos con las ideas bíblicas y evangélicas que acabamos de mencionar. Los pensadores cristianos medievales llevaron luego este legado a su punto culminante, sintetizando los elementos aportados por la filosofía antigua, ya purificada y elevada por obra de los padres de la Iglesia, la revelación judeocristiana y las conquistas de la teología y del magisterio eclesiástico en su defensa de los dogmas cristológicos y trinitarios que demandaron elaborar conceptos muy precisos sobre la naturaleza y la persona, sentando así el estatuto metafísico de la persona humana y su dignidad, como atestigua Santo Tomás de Aquino al afirmar: la persona significa lo que es perfectísimo en toda naturaleza, es decir, lo que subsiste en la naturaleza racional. Expresión que encontramos en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 29, artículo 3. Persona significat id, quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali creatura. Esta puesta a punto fue luego desarrollada y penetró tanto en la sociedad occidental, que nace cristiana, que incluso en los modernos que como Descartes y Kant
cuestionan algunos de los fundamentos de la antropología cristiana tradicional, se perciben con fuerza los ecos de la revelación. Toda la literatura del siglo XX sobre la dignidad humana no añadirá por eso nada sustancial a estos logros. Podría discutirse si aporta algo en precisión o extensión. Así todo, la ignorancia que caracteriza una enorme porción de nuestros contemporáneos los lleva a creer o bien que siempre el hombre ha pensado así, o que esto es un logro del último siglo. Las dos cosas son erradas. Como vimos, el hombre no siempre pensó así, ¿no? Y en segundo lugar, esto no es una adquisición del siglo XX. El siglo XX lo recibió de una civilización cristiana que había sido madura muchos siglos atrás. El siglo XX puede ser, sí, por supuesto, el de las declaraciones y declamaciones sobre la dignidad humana, pero no el que la ha sentado. Y sin duda alguna es el tiempo en que más ha sido conculcada. No solo lo demuestran las dos grandes guerras, las más inhumanas de toda la historia, la primera con el uso de las armas químicas y las matanzas interminables y masivas, la segunda coronada con los horrores de Hiroshima y Nagasaki, sino que también es el siglo de las ideologías antihumanas como el nazismo y el comunismo, el capitalismo salvaje y el cientificismo ateo y brutal que se ha abierto paso por medio de la investigación sin límites morales y la experimentación sobre seres humanos, a lo que debe añadirse el tráfico humano, el comercio de drogas, la manipulación psicológica, el adoctrinamiento de las masas y de la infancia, las esclavitudes financieras, la difusión de la pornografía y la explotación de las debilidades humanas y de todos los vicios imaginables. En algunas cosas estamos por eso quizá peor que nunca, pero lo ocultamos con una calculada propaganda y una ensayada oratoria sobre los derechos humanos que, por otra parte, muy pocos tienen o parecen tener intención de respetar. De hecho, algunos de estos derechos solo cuentan como una solitaria defensora con la Iglesia Católica, ¿no? Hablar de la dignidad, entonces, de la persona humana, ¿no?, aunque admitido comúnmente la expresión, es en realidad una redundancia. Porque ser persona humana, como ya vimos, es el título de mayor dignidad para un ser creado. De hecho, la palabra persona fue introducida en el lenguaje filosófico occidental para destacar la dignidad del ser humano respecto de todos los demás seres creados. El término originalmente era secundario y pobre. Persona era la máscara con la que un actor representaba un personaje en el teatro griego. Se adoptó luego con el actual sentido para distinguir a la sustancia racional, el ser humano, de las demás sustancias, es decir, para mostrar justamente su diferencia y su dignidad. El ser humano no es una sustancia más, es una persona. ¿Qué quiere decir persona? Una sustancia que no se identifica con las demás sustancias que no son seres racionales. Por lo tanto, la palabra misma ya es una palabra de dignidad. Decir dignidad de la persona es un reduplicativo, pero bueno, está comúnmente aceptado. Esta dignidad, sin embargo, no radica en ninguna cualidad que posea el hombre, sino en su misma esencia. Es decir, por ser una sustancia racional, como hemos dicho. De ahí la universalidad, la tienen todos los seres humanos, no algunos. Cualidades tienen unos una, otros tienen otras, pero la esencia la tenemos todos. Y por lo tanto, entonces, si la dignidad radica en la esencia, es propia de todo ser humano. Si radica en alguna cualidad, será solo la de aquellos que hayan desarrollado esa cualidad. Y no es concedida por ningún otro ser humano, por lo que no depende de nadie fuera del mismo creador, que al crear un alma humana, es decir, al infundirla, el alma que la crea y la infunde, la une a una materia, y ahí está el ser humano, entonces en ese momento esa persona es persona, es decir, y tiene esa dignidad propia. De ahí que no se adquiere en algún momento determinado de la historia de esa persona
o por alguna razón accidental, como puede ser por el hecho de que en este caso ha sido aceptado por sus progenitores o es aceptado por la sociedad, y es inalienable, es decir, no se puede perder nunca, no cuando ya nadie lo quiere, cuando todos lo rechazan, cuando perdió la conciencia. Está presente, por lo tanto, el momento en que empieza a ser una sustancia racional y la tendrá hasta que deje de ser una sustancia, es decir, hasta su muerte, desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. Y es la base de todos los demás derechos del hombre. Tiene derechos y deberes, por supuesto, porque es precisamente una persona. Desde el punto de vista de la fe, la dignidad de toda persona humana se asienta en un triple motivo. Primero, por el amor del Creador, que es quien ha impuesto en todo hombre y en todo el hombre, el alma y el cuerpo, su imagen, con lo que esto implica, saber, el ordenarlo a Él como fin último, a conocerlo, a amarlo, a unirse con Él en esta vida y luego en la vida eterna. Segundo lugar, porque el Verbo, al encarnarse, asumiendo plenamente la realidad humana, se une de algún modo a todo hombre. Es decir, desde ese momento todo ser humano pertenece a la misma comunidad en la que el Verbo divino se ha encarnado y vive, muere y resucita. A esto habría que sumar que durante su vida el Verbo encarnado destacó la dignidad de todo ser humano con su misericordia, su amor, su respeto por todo hombre, incluso, como ya dijimos, aquellos que la sociedad de su tiempo abandonaba o descartaba o despreciaba, a los cuales podemos asimilar los que en nuestro tiempo sufren el mismo abandono, desprecio, olvido, por ejemplo el caso de los no nacidos, los enfermos mentales, los ancianos abandonados, los enfermos incurables, los mal formados, etc. Tercero, porque con su resurrección Jesucristo, primicia de todos los que han de resucitar, revela que la relación del hombre, o sea, todo cuerpo y alma, con Dios, la relación del hombre con Dios en su cuerpo y en su alma, está destinada a durar para siempre. El grado singular que tiene toda persona humana, a lo que aludimos cuando hablamos de su dignidad, ligado a su misma esencia, como hemos dicho, es la fuente de todos sus derechos, comenzando por el derecho a la vida y siguiendo por los demás, el derecho a buscar y adherirse a la verdad, sobre todo a la verdad religiosa, el ejercer su libertad, el derecho a vivir en sociedad, cultivar la amistad con los demás hombres, amar y ser amado, formar una familia si así lo ve conveniente, engendrar nuevos seres humanos para este mundo y para la eternidad, etc. Pero al mismo tiempo y por la misma razón es fuente de deberes, porque sus derechos también los tienen los demás seres humanos. Tener derechos equivale a generar deberes en los demás para con uno y de uno mismo para con los demás. El primer deber que brota de la dignidad humana es por eso tener una vida acorde a tal dignidad, que es lo que hemos llamado antes dignidad moral. Cada uno debe respetar su propia dignidad, obrando como corresponde a un ser que tiene tal dignidad. Son precisamente los mandamientos de la ley natural los que indican el modo en que se ejerce este autorrespeto. Esta es la razón por la que nuestra misma conciencia los descubre al leer el propio corazón, como señala San Pablo hablando de los paganos, dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Cuando los paganos que no tienen ley, es decir, no tienen la revelación de Moisés, cuando ellos cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, son para sí mismos ley, mostrando tener la realidad de esa ley escrita en su corazón. Esto significa que todo ser humano debe respetar su propia naturaleza, viviendo una vida sometida a la soberanía de Dios, amando a los padres que le han dado la vida, respetando la vida y los bienes del prójimo, guardando la palabra dada y a la verdad, respetando el propio cuerpo y la verdadera finalidad de nuestra sexualidad, etc. En suma, usando bien la libertad, esto es llevar una vida moral digna. Esto no siempre se hace, porque nuestra libertad está herida por el pecado original y por nuestros pecados personales.
Algunos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Ireneo y San Juan Damasceno, tomaron pie de las dos palabras usadas en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para referirse a estos dos aspectos de la dignidad humana, entendiendo por imagen lo que hemos llamado imagen ontológica de Dios, que todo ser humano lleva grabado en su propia naturaleza, por tanto es indeleble, y por semejanza, la imagen moral o imitación divina que se da por la gracia y por el obrar bueno y santo. De ahí que dijeran que el hombre puede, cuando peca, perder la semejanza, gracia y santidad, y recobrarla por la conversión, por supuesto, pero nunca pueden perder la imagen ontológica. Se puede perder la semejanza, pero no la imagen. De todos modos, esta distinción hecha por algunos padres, como digo, la encontramos en ellos, no se universalizó. Por ejemplo, no la asumieron San Agustín, tampoco Santo Tomás. En nuestro tiempo hay que tener mucho cuidado con los deslices semánticos que a menudo llevan, como suele decirse, gato encerrado. Tenemos un ejemplo concreto en el tema que estamos tratando, con la tendencia de algunos sectores a privilegiar la expresión dignidad personal en lugar de usar dignidad humana. En rigor de verdad, ambos enunciados son equivalentes y de hecho, en lo que llevamos hablando, hemos recurrido a los dos. Pero no es así cuando los emplean algunas corrientes personalistas modernas. Estas buscan limitar los sujetos a quienes se les debería reconocer la dignidad humana. Por eso proponen que se hable de dignidad personal y derechos de la persona en lugar de dignidad humana y derechos del hombre. Porque la expresión dignidad humana la ven ligada a la naturaleza humana, todo ser que tiene el patrimonio genético humano, mientras que dignidad personal, ellos, en su lenguaje propio, lo relacionan con persona, y a ésta la definen, según cada autor y corriente, sea con la capacidad actual de razonar o a la relación y aceptación por parte de la sociedad en la que alguien nace y vive. Con estos parámetros, para ellos, carecerían de dignidad personal los concebidos sin haber sido queridos o planificados, los no nacidos, los nacidos antes del uso de razón, o sea, hasta que poseen el uso de razón, los discapacitados mentales, los ancianos incapacitados, los comatosos crónicos, etc. Estos entonces no tendrían justamente esa dignidad. Tal es la posición de quienes defienden prácticas abortistas, infanticidas, eutanásicas, que disfrazan justamente todo esto con eufemismo como vida digna, muerte digna, porque la dignidad aquí ya no está ligada a la realidad ontológica, sino a un estado circunstancial, es decir, a sentirse bien y con ganas de vivir, poder realizar ciertas actividades vitales o ser aceptado socialmente, etc. Esta nueva perspectiva coloca a la sociedad a merced de la arbitrariedad de los dueños de la vida y de la muerte, tanto propia como de sus semejantes, a merced de los poderosos, de los que han tomado la decisión de jugar a ser dioses, etc. Una vez más, debemos entonces insistir en que el fundamento de la dignidad humana es ontológico, es decir, se apoya en las exigencias constitutivas de la naturaleza humana. No depende del reconocimiento social ni de ninguna circunstancia temporal o local. La sociedad puede y debe reconocer esa dignidad en la naturaleza humana y los derechos que allí se fundan, pero no los crea ni los otorga, y por la misma razón tampoco los puede modificar o declarar como terminados. Tampoco la misma persona implicada puede modificar arbitrariamente su dignidad ontológica ni sus derechos y deberes que se fundan en ella. Por eso no tiene ningún título para pedir que se le practique la eutanasia, ni cambiar de sexo, o ser tratado como una persona del sexo opuesto al de su biología.
Si cada cual pudiese determinar arbitrariamente lo que es digno para él y aquello a lo que tiene derecho, entonces simplemente no existiría ni la dignidad, ni el derecho, ni el deber. Esto significaría el fin de la sociedad humana. A la luz de lo que llevamos dicho, se hacen evidentes las violaciones concretas y graves de la dignidad humana que se han ido instalando en nuestra sociedad durante el último siglo y continúan ganando terreno en lo que llevamos de este. Respecto de algunas de ellas, la Iglesia ha quedado como una voz solitaria en la defensa de la dignidad humana. Por eso debemos ver como un notable agravamiento de las 2 últimas décadas el hecho de que ya no son solo algunos filósofos ideologizados, como por ejemplo Tristram Engelhardt o Peter Singer, los que defienden estas violaciones, sino también publicitados teólogos y moralistas, e incluso hasta algún obispo y cardenal. Las principales violaciones fueron denunciadas claramente por el Concilio Vaticano II a mediados del siglo XX. Afirmó allí que se opone a la dignidad humana cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Esto está en el número 27. Allí mismo, en el mismo número, menciona las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. El magisterio posterior al concilio denunció sobre todo algunas violaciones particulares, entre las que destaco la condición de pobreza extrema que viven muchas personas a causa de una escandalosa y desigual distribución de la riqueza, la guerra, sin quitar que en algunos casos exista guerra justa, que es causa siempre de innumerables sufrimientos y miserias, abusos, injusticias, mutilaciones, muertes, odios, resentimientos, avasallamiento de las libertades, destrucción material, orfandad, destrucción, etc. En particular, destacó el tema del terrorismo, sobre todo cuando se excusa con razones religiosas, o en realidad pseudo-religiosas. También el magisterio ha denunciado repetidamente la trata de personas, es decir, la esclavitud de personas para destinarlas a la prostitución, tanto menores como mayores, el comercio sexual, en particular la pornografía, la explotación sexual infantil, el tráfico de drogas, el comercio de armas. También ha denunciado fuertemente los abusos infantiles, sexuales o no, muchos de los cuales tienen lugar, lamentablemente, dentro de la propia familia, sobre todo de las que hoy en día se llaman familias ensambladas, es decir, aquellas donde los lazos no son propiamente de sangre, sino que une a padrastros con hijastros, hermanastros, etc. Estos abusos dejan cicatrices que pueden durar toda la vida y producen a su vez resentimientos, odios, a veces enfermedades mentales, etc. Más grave todavía cuando el abuso es llevado a cabo por una persona consagrada. Uno de los crímenes más graves contra la dignidad humana es el aborto, con todos sus agravantes. El tratarse de un ser humano inocente e indefenso, el ser pedido o realizado por los propios padres, el tener que intervenir muchas veces quienes tienen la misión de procurar la salud y la vida, convertidos aquí en homicidas o, como dijo el Papa Francisco muchas veces, en sicarios, porque se les paga para que maten. El magisterio también ha denunciado, entre las violaciones a la dignidad humana, la práctica de la llamada maternidad subrogada o madres de alquiler y la correspondiente fecundación artificial que ésta supone, que convierte una vida humana en gestación en un producto comercial que incluso se puede tercerizar como cualquier realidad fabricable. En estas prácticas, los técnicos intervinientes, que se vuelven fabricantes propiamente dichos del don sagrado de la vida,
usurpan la función paterna y divina. Prevalecen en todas estas prácticas los fines comerciales o científicos por encima de la dignidad del concepturo in nascituro. Gana también cada día más terreno la escalofriante práctica de la eutanasia y del suicidio asistido en algunas sociedades. Ya se habla de esto como de algo normal, aceptado, y muchas veces se lo califica hipócritamente de muerte digna. Esto supone además el gravísimo error de que el sufrimiento, la discapacidad o la vejez hace perder la dignidad, el valor y el sentido de la vida. Por eso acabar con eso sería lo digno, muerte digna, ¿no? Tergiversando las cosas, poniendo la cabeza donde van los pies y los pies donde va la cabeza. Es también una violación de la dignidad muy extendida en nuestros días el descarte de personas con discapacidad, sobre todo las que se practican bajo la forma de aborto eugenésico. Algunas sociedades hipócritamente han declarado en los últimos tiempos que ellos han logrado erradicar el problema, por ejemplo, del síndrome de Down, porque no tienen personas con síndrome de Down, pero la razón no es que han curado a nadie, sino que los han abortado cuando estaban en el seno materno. También son atentados contra la dignidad humana los cambios de sexo, el travestismo, las cirugías transexuales, las pseudoterapias hormonales para hacer lograr el cambio sexual, etcétera, que todo esto que disocia el sexo biológico y la identidad psicológica sexual de la persona, que hoy ambiguamente llaman género. Esto es muy delicado porque muchas personas que solicitan este tipo de intervenciones o de trato, el ser tratada, me refiero en el lenguaje como si fueran de otro sexo, suelen ser personas con problemas afectivos muy profundos, personas a veces enfermas. Por tanto, por un lado hay que evitar todo trato hiriente y sobre todo injusto con estas personas, pero al mismo tiempo no se puede ceder a sus exigencias cuanto éstas implican un atentado objetivo a su dignidad, sobre la cual nadie puede tener un poder arbitrario. Una persona puede estar confundida sobre su identidad sexual, pero esto no le da derecho a hacer de su cuerpo lo que quiera. De hecho, a muchos, a quienes se le consienten sus exigencias, con el paso del tiempo y al ver que sus problemas afectivos no se solucionaron con el cambio de sexo o lo que sea, ¿no? E incluso se han potenciado, después se arrepienten profundamente cuando las decisiones ya no tienen vuelta atrás o cuando la vuelta atrás implicaría otros sufrimientos peores, haciéndolas entrar en profundas depresiones, hondos conflictos psíquicos y en algunos casos desembocando lamentablemente en intentos de suicidio. Finalmente, hoy también estamos expuestos a muchas violaciones de la dignidad humana digital. Aquí entra todo lo que tiene que ver con los daños a través de la difamación, la calumnia, el chismerío, tan fáciles a través de los medios digitales. La distribución también de material pornográfico que atenta contra la dignidad, tanto de las personas que se prestan a vender sus cuerpos para pornografía, como de los mismos consumidores, los cuales fácil y prontamente son víctimas de adicciones a veces irreversibles. El uso de la web, en particular de la llamada dark web o web profunda, para la explotación sexual, sobre todo infantil, también para el uso de la violencia sexual y no sexual, el aislamiento de las personas que viven atrapadas en las redes sociales y abandonan la vida real y social, incluso la familiar, los juegos de azar que empobrecen y vuelven fácilmente adictas a las personas, incluidos cada vez más niños y adolescentes. La tecnología, que puede ayudar a la persona, y muchísimo, pero también puede esclavizarla y destruirla. El uso de la inteligencia artificial, cuando se usa mal, porque puede tener efectos nocivos para la misma dignidad humana, en la medida en que se presta a que muchos recurran a ella perdiendo, primero, la noción de lo que es real y lo que no es real, la noción de la verdad y de la falsedad, y luego perdiendo hábitos mentales que ya no los perfeccionarán, por ejemplo, cuando ya no estudian idioma porque usan traductores, no estudian matemáticas porque usan calculadoras,
no redactan un trabajo porque lo hacen hacer a la inteligencia artificial, no leen un libro porque se lo hacen leer artificialmente o se lo hacen resumir. Y todo esto entonces a la postre lo que va a terminar es embruteciendo a las personas que hacen ese tipo de uso. Por eso digo, es verdad que se puede utilizar para muchas cosas buenas, pero como dijo en su momento Michel Desmiurget, un neurocirujano muy importante y que es especialista en estos temas, termina siempre prevaleciendo el uso abusivo. En conclusión y sintetizando, la cuestión de la dignidad humana y de los derechos de la persona es un tema muy importante que hay que conocer muy bien. En nuestro tiempo se insiste en que hay más conciencia de algunos aspectos de la dignidad humana y más sensibilidad ante algunos abusos que eran aceptados en el pasado. Y siempre se pone como ejemplo el caso de la esclavitud y también el caso de la presencia de la mujer en la sociedad. Esto es cierto hasta cierto punto y tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque ni hay hoy menos abusos que antaño, ni somos suficientemente sensibles respecto de todos los abusos que se dan. Así, por ejemplo, en nuestro tiempo se han multiplicado las amenazas a la vida, como hemos visto en la breve enumeración que acabamos de hacer. Y no todos son sensibles de muchos de los más graves abusos de su tiempo. Más aún, en nuestro tiempo hay tremendas campañas para suavizar la gravedad de estos abusos, de muchos de estos abusos, con una gramática engañosa. Cerramos, por ejemplo, los ojos al aborto llamándolo control demográfico, control de la natalidad. Disfrazamos el exterminio de discapacitados no nacidos calificándolo de control eugenésico. Disfrazamos la muerte de ancianos, deliberada, la muerte causada en ancianos y enfermos, llamándola muerte digna, ¿no? Muchos no quieren considerar los graves daños que llevan a generaciones de niños con ciertas campañas de educación sexual. Se disfraza la catástrofe humanitaria que implica la difusión de pornografía y la degradación de mujeres, que son las principales víctimas de esta nueva forma de esclavitud y trata, ¿no? Disfrazándola de diversión de adultos, etc. Por eso no somos más sensibles a la dignidad de la persona. Eso es mentira. Eso es mentira. Que podríamos serlo, sí, tenemos más elementos para ser más sensibles. Pero, como dije antes, de las declaraciones a los hechos hay un trecho, ¿no? Por eso, en este terreno, es mucho todavía lo que queda por hacer. Al menos, nosotros de nuestra parte podemos comenzar por vivir la caridad con el prójimo y practicar el Evangelio en toda amplitud y profundidad, porque no nos debe quedar ninguna duda que esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la más sólida y en algunos casos la única salvaguardia total de la dignidad de la persona humana.